En esta bella mañana que Dios nos da y siendo la parte clara de este día de reposo, sábado 26 de abril del año 2025, nos saluda su hermano en Cristo Jesús, Saúl Santamaría, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, y miembros en particular del cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a todos los simpatizantes que se reúnen con nosotros, y también a quien Dios mediante por medio de las redes sociales nos siguen para escuchar la palabra de Dios. Que sea para cada uno de ustedes palabras de aliento, que sea también para su comunidad de bendición, para su país y para sus familias, una grande bendición para todos. Vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios, pero antes de todo pongamos en manos de nuestro Dios este devocional que es para su honra y gloria. Incline usted su rostro al polvo de la tierra. Si usted va manejando o va en el camino, simplemente en su mente lleve esta oración. Oremos. Bendito y buen Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, por la bendición que tú nos das, el poder escuchar tu bendita palabra. En esta hermosa mañana que tú nos regalas y en este día de reposo, te bendecimos, Padre, por las misericordias que tienes para con nosotros. Te suplico, bendito Padre, que lo que hemos de escuchar el día de hoy, pongas tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, y que por medio del escudriñamiento de tu bendita palabra, podamos aumentar nuestra fe, y de este modo tener un crecimiento, pero siempre observando lo que tú quieres en nuestras vidas. Para esto, Señor, te suplicamos que siempre nos acompañes tú y tu Santo Espíritu. Gracias por tus bendiciones, por tus misericordias. Nos ponemos en tus benditas manos. Suplicamos todo esto no por nuestros méritos, pero sí por los méritos de tu Hijo muy amado, nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos y estimados oyentes, estamos analizando el Evangelio de Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. En esta 14ª semana tenemos como subtema las enseñanzas del Mesías en el camino a Jerusalén. El tema que vamos a tener el día de hoy tiene como título el peligro de las riquezas. Y vamos a tomar como texto base en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 23 al 26. Repito, el tema se titula El peligro de las riquezas. Hoy vamos a ver precisamente y a observar precisamente en este devocional la importancia que nosotros debemos de darle a las riquezas. No hay una importancia mayor que la que Dios tiene, porque esas riquezas que tenemos son porque Dios nos las ha dado, y vamos a observar para qué Él nos las dio. No es para que nosotros nos enaltezcamos a nosotros mismos, ni para que nos sintamos superiores a los demás, sino más bien es para que nosotros podamos dar un servicio también, y de esta manera también mostrar el amor que Dios ha tenido para con nosotros, la bendición que ha tenido para con nosotros, la misericordia que ha tenido para con nosotros, y así ser un ejemplo, ¿sí?, de las grandes riquezas que Dios tiene preparadas para todo su pueblo. Entonces, no es que no debemos de tener riquezas, sino que las riquezas que tenemos debemos de ocuparlas como Dios quiere, no para bienestar nuestro, sino para bienestar de todo el pueblo de Dios, de todos los hijos de Dios. Vamos a observar el texto base que se encuentra en el Evangelio de Mateo 19, 23 al 26. Y leemos de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo?
Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Podemos ver entonces cómo repite y vuelve a hacer énfasis nuestro Señor Jesucristo en la importancia de tener en cuenta que las riquezas, sí, no son malas, pero debemos usarlas de una manera adecuada, sí. Empieza el texto diciendo: de cierto os digo. Las palabras de Jesús que nos está diciendo en esta pequeña parte, yo quisiera que cada uno de nosotros, así como yo lo hago, pusiéramos nuestro nombre ahí, porque no es para nosotros más que una afirmación de lo que nuestro Señor Jesús quiere para nosotros. Diríamos de la siguiente manera: de cierto os digo, Saúl, ¿sí?, que difícil es entrar un rico en el reino de los cielos. Y así podría usted poner su nombre ahí. Es una afirmación en la que nuestro Señor Jesucristo nos dice que, Saúl, qué difícil es que un rico, una persona rica que no tiene cuidado de sus riquezas de una manera como Dios quiere, entre en el reino de los cielos. Esa sería la explicación de esa pequeña parte. Él nos está diciendo que tengamos cuidado nosotros de cómo debemos nosotros de llevar nuestra vida ante lo que Dios nos da, ante la bendición que debemos de tener de nuestro Dios. Recordando siempre que si nuestra bendición de parte de Dios no la cuidamos como Él quiere, se nos puede volver una maldición. Lo vamos a ver un poco más adelante. Sigue diciendo otra parte del texto que leímos anteriormente. Qué difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Las riquezas no son un problema, porque en la vida que llevamos a veces no nos tienen satisfechas. En vez de anhelar a nosotros esas riquezas, debemos de buscar nosotros hacer riquezas las cuales sean agradables para nuestro Dios, no para que nosotros mismos nos agrademos. Fíjense lo que nos dice para nosotros el Evangelio de Mateo, capítulo 6, 19. No amontonéis riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien, amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues donde está tu riqueza, allí estará también tu corazón. Entonces, si nosotros vamos a buscar una riqueza, debemos de buscar riquezas que sean agradables para Dios. Algo que Él nos está dando, lo valoremos de una manera no más importante que lo que Dios nos da. ¿Sí? Vamos a seguir viendo más adelante. La ilustración que nuestro Señor Jesús nos da por medio del camello dice así: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Fíjense nada más cómo nos está ilustrando nuestro Señor Jesucristo. Vemos que en el desierto y en esas partes de donde están los camellos son unos animales muy grandes. ¿Cómo es posible que pueda pasar un camello, sí, por el ojo de una aguja? Esto para nosotros es para que nosotros nos demos la idea de lo complicado que puede ser el que un rico, de una manera desordenada, no a lo que Dios quiere, puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque atesora mucho más su riqueza. Les voy a leer otro breve fragmento de otro texto que se encuentra en Mateo 19, 16 al 24. Vean nada más esta situación por la que está pasando en esta historia. Dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Fíjense cuál es la última parte que el maestro le da a este joven. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven, sigue diciendo la lectura de Mateo 19, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hay una exclamación por medio de este joven, dice, ya estoy entonces del otro lado, ya todo lo he guardado desde mi juventud. Y le hace otra pregunta a este joven a nuestro Señor Jesús, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras se fue triste. Fíjense nada más, qué situación está pasando este joven. Guardaba todos los demás mandamientos, o sea, todo, pero amar a tu prójimo como a ti mismo no lo hizo. Sí, porque atesoraba más toda la riqueza que él tenía, y su riqueza era mucha, entonces dice, se volteó y se fue triste. Sigue diciendo la lectura de Mateo 19. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Entonces, es complicado que una persona que atesore mucho más su riqueza, porque se vuelve para él un Dios también esa riqueza, puede entrar en el reino de los cielos. Estas explicaciones que estamos viendo es para que nosotros no tengamos, nosotros mismos, observemos que no debemos de hacer tesoros aquí en la tierra, esos tesoros que amontonamos, pero nada más para bienestar nuestro y para nuestro propio deleite, no le sirven a nuestro Dios. No nos está diciendo con esto que no debemos de ser ricos, porque Dios nos da bendiciones. Dios nos da muchas bendiciones, nos da un buen trabajo, nos pone en un lugar donde podemos nosotros poner un buen negocio y tener buenas ganancias, nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos pone tantos medios para que nosotros podamos tener un buen empleo, un buen ingreso, pero el problema está en qué tanto amamos ese ingreso más que a Dios, ¿sí? Por eso pone la ilustración que es más fácil que un camello, el tamaño de un camello es mucho más grande que nosotros, puede entrar por el ojo de una aguja, ¿sí? Sigue diciendo la lectura. Si es más fácil que un camello entre por el ojo de la aguja, el problema con las riquezas es que animan a la independencia falsa, muy parecido como a la iglesia de la Odisea. ¿Qué pasaba en la iglesia de la Odisea? Voy a leer nada más un pequeño fragmento que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia de la Odisea se había vuelto vanidosa, y en un momento dado sentían que ellos podían todo porque ellos mismos con sus fuerzas, con su inteligencia, con su sabiduría, o así lo pensaban ellos, se habían enriquecido y no tenían necesidad de absolutamente nada. Pero en la segunda parte de este texto viene el regaño precisamente para la iglesia de la Odisea, y dice la segunda parte así: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor les dice a la iglesia de la Odisea, tú piensas que tú lo que tienes te hace poderoso, fuerte, y que no tienes necesidad de nada, pero realmente es un ser o un grupo de personas que son miserables, son pobres, son ciegos, porque realmente no ven más allá, y que esas riquezas no les sirven para absolutamente nada, ¿sí? Bueno, sigamos viendo lo que dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Mateo 19, y la siguiente parte es donde sus discípulos se asombran en gran manera. Dice así: sus discípulos se asombran en gran manera. El asombro de sus discípulos al escuchar las palabras de nuestro Señor Jesús,
cuando les dice precisamente que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico tenga el reino de Dios. El asombro viene siendo porque ellos esperaban que cuando el Mesías llegara, les iba a dar riquezas, iba a llegar con gran poder y en un momento dado iba a destruir al Imperio Romano y a ponerlos a sus pies, y que todas esas riquezas que ellos tenían iban a pasar a sus manos de los judíos, y ese era su pensamiento, y en la cultura de ellos esperaban precisamente un Mesías que viniera y gobernara para quitar toda la opresión que ellos tenían y se volvieran todos de ricos. Pero esa no es la riqueza en la que nuestro Señor Jesús vino y se mostró. Por eso para ellos realmente no tienen contemplado que el Mesías ya vino, ¿sí? Sigue diciendo la lectura después del asombro de los discípulos. Para Dios todo es posible. Es posible, claro que para Dios todo es posible. Esto nos lleva a observar y ver que Dios da riquezas a quien Él quiere, como Él quiere, pero también conoce nuestros corazones. Tenemos nosotros que observar y ver y dar gracias a Dios por lo que nos da y cómo nos lo da. Porque muchas veces Él conoce nuestro corazón, pero a veces ni nosotros mismos conocemos nuestros límites y la forma en la cual podemos hacer mal las cosas. Podemos pensar que lo que estamos haciendo es correcto, pero no es correcto. La forma en la que nosotros debemos de dar gracias a Dios y pensar, tener nuestro pensamiento, podemos ver una observancia. Proverbios capítulo 30, versículos del 8 al 10, nos da precisamente una observación de cómo nosotros debemos llevar nuestras vidas. Proverbios 30, 8 al 10. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario. No sea que me sacíe y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que sienta pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No cause el siervo ante su Señor, no sea que te maldiga y lleve el castigo. Amén. Fíjense nada más qué importante es que nos dé Dios lo que Él quiere como Él quiere, pero nosotros tenemos que aceptarlo tal y como nos lo da. Y si yo de una manera estoy pecando porque pienso que lo que yo tengo yo lo gané, sí, me voy a olvidar de mi Dios, de mi Señor. Y eso no es bueno porque estoy poniendo en juego también yo lo que Dios quiere en mi vida. Podemos tener un ejemplo en cómo Dios da y Dios quita, pero cuando somos agradecidos a nuestro Dios, Él nos da más hasta que sobreabunde. Un ejemplo lo podemos ver en Job. Job, un hombre rico, un hombre recto, un hombre que se esforzaba en agradar a Dios y que buscaba siempre estar bien con nuestro Señor. Cuando es tentado, se le quita todo lo que tiene, sus riquezas, su poder, y aún así él no blasfemó el nombre de nuestro Dios. Él siguió confiando en Dios. ¿Cuál fue su premio? Que al final tuvo más riquezas, que al final tuvo unas hijas más hermosas, que al final siempre Dios lo vio con agrado, y es para nosotros un ejemplo. El no buscar las riquezas nos va a llevar a que agrademos a nuestro Dios, y Dios tiene preparados para nosotros un gran premio, el cual podemos perder, sí lo podemos perder, ese premio que tienen para nosotros. Hasta que todos nosotros podamos decir, como decía el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, 7 y 8, tenemos una observación del apóstol. Dice así: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Cómo estoy esperando yo la venida del Señor? ¿Cómo estoy llevando a cabo yo esas batallas en las cuales tengo que luchar contra
esa riqueza que me ofrece a lo mejor hasta el mundo y que yo pienso que es buena y que es con mis propias fuerzas y que me saca más beneficios el irme, tener esas riquezas, irme a trabajar este día de reposo, porque es cuando más gano, cuando más puedo aprovechar yo mis fuerzas, porque hay más gente en la calle y yo puedo tener mejores ganancias para desechar lo que Dios me está ofreciendo, que es una vida eterna. Porque de esa manera también nosotros estamos desechando lo que Dios nos está dando. ¿Sí? Vamos a ver cómo un hombre desechó precisamente esa bendición de parte de nuestro Dios. Y cómo le fue a él y al pueblo de Dios, porque la bendición que nosotros tenemos también puede perjudicar o puede ser buena para todos los que están con nosotros. Vamos a leer Segunda de Reyes capítulo 20. Ustedes recordarán esta historia, también la pueden ver en Segunda de Crónicas 32 y en Isaías 38, pero vamos a ver en Segunda de Reyes. Dice así esta parte, hasta el versículo 6. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliera de la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por a mí mismo y por amor a David mi siervo. Amén. Vemos a un hombre, Ezequías, que le dice al profeta Isaías que va a morir, porque el Dios ya le dijo que nada más tenía poco tiempo, que ordenara su casa, pero él se voltea a la pared y le dice: pues sufro mucho y Dios mío, perdóname, no, te ruego que me des más tiempo. Y el Señor oye esa oración, ve su íntegro corazón, ve que el lloro que está haciendo Ezequías es un lloro de veras de una petición amorosa, cariñosa y verdadera, y Dios le añade 15 años más, y aún más le dice que va a amparar la ciudad donde él está y donde mora toda su parentela de él. Es una gran bendición para Ezequías el poder observar que Dios lo oye, porque él es una persona íntegra. El problema está más adelante, porque Ezequías se vuelve soberbio después de haber tenido esa gran bendición, y no le importa nada, lo ciega la soberbia, lo ciega lo que tiene. Después vamos a ver el versículo 12 de ahí mismo, de Segunda de Reyes 20, que dice así: en aquel tiempo Marodoc Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentó a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Ezequías lo oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros. Fíjense nada más lo primero que dice Ezequías: en vez de dar gracias a Dios, la soberbia, la riqueza le corroe por su mente, y dice: y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó de Ezequías que le mostrase así en su casa. ¿Hasta dónde llegó la soberbia de este hombre? Lo primero que le mostró, que es las riquezas. En vez de dar gracias a Dios y decirles: el Dios mío me salvó, me sanó, y doy gracias a Él, y gracias a ustedes porque vinieron a verme, y alaben a Dios. No, primero les mostró sus riquezas. Todo eso conllevó
a que Ezequías, de la bendición que iba a tener él y iba a tener para su pueblo, dejó una herencia la cual iba a ser la perdición para todo el pueblo de Israel. Dice el versículo 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. Y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Castigo fuerte para todo el pueblo, para su familia, para el mismo Ezequías. ¿Por qué? Porque se había vuelto soberbio y buscó mejor las riquezas y mostrar las riquezas que él tenía a mostrar la bendición que Dios le había dado. Y fíjense todavía hasta dónde llega su mala cabeza de este hombre. Versículo 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Fíjense nada más ya cómo lo toma Ezequías. Dice: no importa lo que vaya a pasar con el pueblo, cuando menos mientras yo viva, todos vamos a estar bien, vamos a estar gozosos, vamos a disfrutar de la vida y de las riquezas. Ya después lo que pase, ya no estaré yo, ya no me interesa. Qué mal pensamiento, porque les dejó entonces a sus descendencias que sufrieran por su propia mala cabeza, por su vanidad, por ser ambicioso y ver nada más los tesoros que él tenía y que había amasado. Entonces, el tesoro, el dinero, las riquezas, si no sabemos nosotros administrarlas, nos llevan a la perdición, nos hacen pensar claramente, ¿sí? Ahora, como yo les decía a un inicio, no es que Dios no quiera riquezas, pero el problema es cómo las administramos. Vamos a ver cómo debemos administrar nosotros las riquezas. Dice Primera de Timoteo 6:10: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vimos en la lectura que tuvimos anteriormente, en la historia de Ezequías anterior, que el dinero, el poder, lo hizo que él no tuviera una buena visión de lo que Dios había hecho por él, y provocó muchos dolores para él y para su familia. Ahora, si Dios me está dando riquezas, si Dios me está dando un buen trabajo, me está poniendo en un lugar donde yo gano bien, tengo un buen negocio donde yo gano bien, ¿cómo debo de administrarlo? Como Dios quiere. Dice así 1 Timoteo 6, 17 y 18: a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Entonces, no es que no podamos tener riqueza, sí tengamos un buen trabajo, guardemos, tengamos un buen empleo, tengamos un buen negocio, tengamos buenas riquezas, pero sepamos administrarlas, para que hagamos bien, seamos dadivosos y generosos, para que agrademos a Dios. No me voy a trabajar el día del sábado, ¿sí? No pongo un interés importante en el día de reposo en ponerme a trabajar, sino que cuando necesite la iglesia que yo dé algo, aquí está, hermanos. Que vamos a hacer una actividad, aquí está, hermano, yo pongo. Que vamos a arreglar la casa de oración, aquí está el dinero, hermanos. Que hay una necesidad porque se enfermó un hermano, aquí está. Que en un momento dado mi familia también está enferma, ¿qué es lo que debo hacer? Ayudarla. Dice Primera de Juan 3, 17 y 18: porque el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho
y de verdad. Entonces, yo debo de amar de verdad, y si Dios me ha dado riquezas, me ha puesto un buen lugar para un negocio, me ha dado la forma de subsistir de una manera holgada, tengo que ser dadivoso, generoso, amoroso, y no olvidarme quién me lo dio. ¿Cómo no me voy a olvidar quién me lo dio? Siendo obediente a sus mandamientos de nuestro Dios, no como aquel varón que en un momento dado dice, yo cumplo todos los mandamientos, ¿sí? Pero no amo a mi familia, no amo a mi prójimo, porque cuando lo veo en necesidad no doy. No amo a mi prójimo porque cuando veo que en un momento dado ver una colecta para hacer una despensa, va a haber una colecta para hacer una comida, vienen los diezmos y tengo que darlos, no doy. O sea, de eso no es realmente de parte de nuestro Dios, ni atesorar lo que Dios nos está dando para los demás. Queremos bendición, queremos que Dios nos dé en abundancia, también nosotros tenemos que dar en abundancia y ser una bendición para los demás. Que Dios les bendiga y bendiga su bendita palabra. Vamos a terminar con una oración. Incline su rostro al pueblo de la tierra. Bendito Padre eterno, bondadoso y misericordioso, te damos las gracias por la bendición que tú nos das al poder haber escudriñado tu bendita palabra, rogándote que tú nos guíes, Señor, que nos dé sabiduría para poder ordenar nuestras vidas, Señor, y que no seamos como Ezequías, que por ordenarnos de una manera en la cual sacábamos un provecho, perdamos esa bendición que tú nos das a cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, si en algo te hemos fallado, y danos de tu Santo Espíritu para poder cambiar nuestras vidas. Aumenta nuestra fe, Padre eterno, y Señor, siempre guíanos, porque nosotros somos débiles, pero estando contigo nos fortalecemos. Gracias por todo lo que nos das. Te suplicamos, te rogamos, te pedimos todo esto, pero primeramente te agradecemos todo por los méritos de tu Hijo muy amado, nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y bendiga su bendita palabra. Buen día a todos y paz a vosotros.